He vivido una vida llena de vergüenza. Es así como inicia Ningen Shikaku, o por su traducción en español, Indigno de ser humano, una de las obras más importantes dentro de la literatura japonesa, publicada en 1948 por su controversial autor Osamu Dazai, catalogándola como su obra maestra, de la cual el autor no pudo presenciar su éxito, ya que en la primavera de ese mismo año él junto con su amante Tomie Yamasaki decidieron quitarse la vida dejándose llevar por el caudal de un río. Los cuerpos fueron descubiertos 6 días después, y es que este dato es importante debido a que la novela de Indigno de ser humano raya casi en lo autobiográfico. Muchas de las situaciones que ocurren en el libro pasaron en la vida real de su autor. Al ser de gran popularidad, la novela ha sido adaptada a diversos medios dentro del país nipón, siendo los más populares las obras de teatro, series de televisión y películas con actores, incluso dentro del manga y el anime, que es de lo que voy a hablar en este video. Pero antes que nada, trataré de resumir de la mejor manera de lo que trata la novela de este atormentado autor. La historia nos presenta a Yoso Oba, un hombre nacido dentro de una familia pudiente en el Japón de principios del siglo XX. Durante toda su vida siempre se sintió alienado tanto dentro de su familia como de las personas a su alrededor. La única forma en la que él podía de alguna manera sentir esa conexión humana con otros era haciendo payasadas, contando chistes y básicamente convirtiéndose en el bufón designado. Las risas de los demás eran lo único que lo definía y lo hacía sentir parte de algo, aunque él sabía que todo era una mentira, ya que él nunca podía realmente mostrar sus verdaderos sentimientos y su verdadera cara. Pero esto cambiaría eventualmente. Cuando creció e ingresó a la escuela de arte, Yoso conoce a Masao Horiki, un tipo alegre y simplón que introduce a nuestro protagonista al mundo del libertinaje, del alcohol y de las prostitutas. Aunque Horiki también introdujo a nuestro protagonista en otro ambiente, el político. Durante esos años había una crisis laboral en Japón y los grupos comunistas, aunque ilegales, eran bastante comunes. Yoso decide volverse parte de estos grupos, se comprometió tanto que llegó un punto en el que Yoso se volvió en algo así como un líder dentro del partido. Entre las parrandas y el partido comunista, Yoso empezó a descuidar la escuela y eso llegó a oídos de su padre, el cual decidió limitarle el dinero que le enviaba cada mes. Esto hizo que Yoso empezara a sufrir económicamente. Eventualmente Yoso dejó el partido ya que un día les cayó la policía. Sin nada en los bolsillos se refugió en un café donde conoció a una camarera llamada Tsuneko, la cual se apiadó de él y le invitó la comida. Eventualmente se fueron a su hogar y pasaron la noche juntos. Por alguna extraña razón y pese a haber estado con muchas mujeres, Yoso sintió mucha paz al estar con esa mujer. Y eso era porque Tsuneko también había tenido una vida difícil y se sentía igual de miserable que él. En algún punto ella menciona que piensa terminar con su vida. Yoso, que también en esos momentos tenía sus pensamientos, le agrada la idea y le propone a Tsuneko que ambos irán al mar de Kamakura y se ahogarían ahí. Y así lo hicieron, prepararon todo, pero la única que murió en ese incidente fue la mujer, ya que Yoso pudo ser rescatado, dejándolo vivo y con una enorme culpa. Eventualmente Yoso fue cuidado por un conocido de la familia al que nombraban el lenguado. Este lo tenía vigilado día y noche para que el joven no se suicidara. La vida en ese lugar era muy incómoda para Yoso, por lo cual decidió huir. No teniendo un lugar en específico, recordó la dirección de Horiki y decidió ir a pedirle ayuda. Por ese tiempo, el amigo de Yoso ya era un dibujante que trabajaba para un periódico. En esa visita, Yoso conoce a Shizuko, una madre soltera y trabajadora de la editorial donde se publicaba el periódico. Este le cuenta su historia y Shizuku decide darle asilo en su hogar. Siendo un mantenido, Yoso no tenía más opción que ayudar en las tareas del hogar y cuidar a la pequeña hija de Shizuko. Llegado el momento, Yoso decide que necesita ganar su propio dinero, por lo menos para comprar sus vicios, por lo que con la ayuda de Shizuko, que en ese momento era su pareja, logra tener un trabajo como dibujante de historietas en el mismo periódico del editorial. Eventualmente, Yoso gana su dinero y sigue su vida de parranda, más que nada porque la estabilidad y cariño que le dan Shizuko y su hija lo hacen sentir incómodo. Es por eso que decide abandonarlas para que su oscuridad no las envuelva y las envenene. Durante un tiempo se hace amante de la dueña de un bar y pasa todo el día ebrio, hasta que en una ocasión conoce a una chica de unos 17 años llamada Yoshiko que trabajaba en una tienda de cigarros muy cerca del bar. La belleza de la chica conquistó a nuestro protagonista, el cual le dijo que dejaría de beber si ésta aceptaba casarse con él.
a lo que la chica aceptó y a partir de ese momento vivieron juntos. Pasaron unos 2 años y Yoso había dejado atrás su vida bohemia y decadente. Su trabajo como caricaturista iba muy bien debido a conexiones que había hecho con gente muy importante dentro de la editorial y gozaba de una vida de pareja idílica. Pero un día que su amigo Horiki llegó a casa, la vida de Yoso empezaría su descenso al infierno y esta vez sería sin retorno. En ese momento Yoso y Horiki se encontraban bebiendo en la parte de arriba de la casa mientras que Yoshiko se encontraba en la cocina preparando unos bocadillos para ellos. Cuando Horiki bajó para recoger esta comida, inmediatamente llamó a Yoso de manera discreta para que bajara a ver lo que ocurría. La escena que vio dejó en shock a Yoso, ya que vio cómo su mujer era profanada por uno de los hombres de la editorial donde trabajaba. Yoso describe esta escena casi como bestialidad, pero Yoso solo se quedó mirando la escena, sin interrumpir y sin hacer nada para defender a su mujer. Solamente regresó a su cuarto donde se puso a llorar. El tipo y Yoshiko son descubiertos y el agresor huye de casa. También lo hace Horiki, quien le dice a Yoso que probablemente se lo merezca, ya que pese a ser una persona viciosa, floja y que ayudó a una mujer a morir, este estaba disfrutando mucho de una vida demasiado idílica para él. Yoshiko y Yoso se quedan solos y ella no le recrimina nada por no haberla salvado, y Yoso muy en su interior de alguna forma se sintió extrañamente excitado al ver a su esposa en esa situación, lo cual lo hace tener asco por él mismo. La relación entre Yoso y Yoshiko no fue la misma. Yoso cayó esta vez en el alcoholismo de manera definitiva. Bebía tanto y se descuidaba de una manera brutal que incluso se le empezaron a caer los dientes. En una de sus borracheras, Yoso se tomó una caja entera de calmantes para acabar con su vida, pero falló una vez más. Aunque esto dejó horribles daños internos en sus órganos, por lo cual empezó a toser y a escupir sangre. Eventualmente, Yoso se hizo adicto a la morfina para calmar su ansiedad por el alcohol. Sus ahorros se fueron acabando por la compra de esta medicina. Empezó una relación que en el libro se nos describe como enfermiza con la encargada de la farmacia, que era una mujer mayor con una pierna lastimada por una polio. Gracias a esto, Yoso pudo conseguir más morfina que eventualmente lo llevó a estar peor que con el alcohol. Una noche la encargada se hartó de él y simplemente le dio una caja entera de morfina. Yoso entonces decide escribirle a su padre por ayuda, era lo único que le quedaba. Al no tener respuesta de este, piensa en terminar con su vida inyectándose toda la caja de morfina. Pero entonces el lenguado, el hombre que lo cuidó después del incidente de Kamakura, llega junto con su amigo Horiki y le dice que su padre ha decidido ayudarle, internándolo en un manicomio. Yoso es llevado a ese sitio, se despide de su esposa Yoshiko y después de unos meses finalmente logra limpiarse por dentro y logra estar un poco más estable. Pero un día recibe la visita de su hermano mayor, el cual le informa que su padre ha muerto. Esta noticia deja impactado a Yoso, pero no le da la paz que él pensaba que iba a tener cuando su padre se fuera de este mundo. Su hermano le dice que ya no tiene que preocuparse de nada, las cuentas van a estar cubiertas, le comentan que el pasado queda perdonado y que incluso le han conseguido una casa en el campo en su pueblo natal. Al llegar ve que la casa es muy antigua y sin ninguna comodidad. Aparte, la persona que supuestamente lo iba a cuidar es una mujer muy vieja de más de 60 años que no lo atiende muy bien y lo descuida bastante. Pero en ese momento Yoso ya no le importa nada, ya que desde su punto de vista, él ya no era digno de ser considerado un humano. El epílogo no nos deja claro qué es lo que pasó con Yoso, pero se intuye que murió poco después, aunque se deja la duda de que si realmente murió, ya que esto de alguna forma sería como un premio para él en lugar de algún castigo. La primera adaptación de la historia llegó en forma de anime, estrenado en el 2009. Aoi Bungaku fue un anime de 12 episodios inspirados en 6 historias clásicas de la literatura japonesa. Los primeros 4 episodios son la adaptación de Indigno de Ser Humano, que hace un trabajo más que decente. Los diseños de personajes fueron hechos por Obata, el dibujante de Death Note, por lo que en definitiva les da un punto extra. Se toman algo de libertades creativas que ayudan bastante a comprimir la historia en tan solo 80 minutos. Pese a que también hay otra historia de Dazai en toda la serie, este anime es más recordado por la adaptación de la obra maestra del autor en tan solo estos 4 episodios. La siguiente adaptación, esta vez en forma de manga, llegaría ese mismo año 2009.
Ojo, no era la primera vez que se hacía esto con esta historia, pero fue la versión del mangaka Osamu Furuya que hizo un trabajo excelente a la hora de adaptar la depresiva vida de Yoso Oba. En este trabajo, Furuya nos da un toque fresco a la historia trasladándola a la época de la primera década de los 2000. En esta versión, Yoso sí proviene de una familia adinerada, el grupo político al que se une planea hacer un ataque bomba a las oficinas del gobierno, el ataque que sufre su esposa Yoshiko es mucho más brutal y duro que en la historia original, y la decadencia de Yoso es mucho más explícita y lamentable. En lugar de la morfina se hace adicto a la cocaína e incluso en algún momento para sacar dinero permite que abusen de su mujer. Aquí la relación con su padre parece ser el detonante que siempre lo atormentó y el momento que se entera de su muerte es bastante perturbador. Al igual que su final, que es mucho más deprimente que el de la novela. Sin duda recomiendo encarecidamente que se lean esta versión. Para mí este es uno de los mejores trabajos de manga que he leído en mucho tiempo y una adaptación que sin duda supera al material original. El siguiente autor y uno de los que causó más expectativas fue el gran Junji Ito, que en el año 2017 empezó a publicar su versión de la historia de Dazai. El maestro Ito no es nuevo en esto de adaptar novelas o trabajos que no son de su autoría. Ya lo hizo en el pasado con Frankenstein, pero a diferencia de la novela de Mary Shelley, que es de terror, la novela de Osamu Dazai no es de este género, al menos no en la definición de la palabra, pero aún así el autor con su estilo de dibujo nos regala paneles que de verdad caen dentro del terror sobrenatural. Aparte, aprovecha los pequeños espacios de tiempo que hay en la historia original para poder meter tramas y subtramas que alimentan esta aura oscura de misterio y terror. Junji Ito toma la historia original al pie de la letra, tanto que si te lees el manga puede que no necesites leer la novela, pero es su arte y su interpretación de algunos pasajes de la historia lo que hace simplemente genial esta versión. Incluso decide jugar un poco con la metaficción, añadiendo en la parte final de la historia al mismo autor Osamu Dazai. Y por último, tenemos el trabajo más reciente que intenta usar la obra de Osamu Dazai y reinterpretarla de una manera mucho más interesante para las nuevas generaciones. En el 2019 se estrena la película producida por Polygon Pictures titulada Human Lost, que muchos a lo mejor conocieron porque una canción del trapero J Balvin fue el ending de la película. Esta producción en cierto punto trata de usar elementos y personajes de la historia de Indigno de Ser Humano, pero que falla miserablemente en su ejecución. Es el futuro muy futuro y la humanidad ha desarrollado un sistema llamado Shell con el cual nanomáquinas hacen que las enfermedades entre los humanos ya no existan. Por esta razón la expectativa de vida de las personas ha aumentado hasta los 120 años, pero con esto los turnos de trabajo aumentaron a 19 horas al día. Por ende, nace un grupo que está en contra de este sistema que deshumaniza a los humanos, y esto se incrementa cuando se nos muestra que si los humanos se desconectan de la red Shell, las nanomáquinas los hacen mutar, convirtiéndolos en horribles monstruos conocidos como Lost. Yoso Oba es parte del movimiento para destruir esta empresa, pero después de que uno de sus amigos se convierta en Lost, este también muta, pero resulta que Yoso al convertirse en monstruo tiene conciencia y aún así puede volver a su forma humana. No me pidan que explique más porque no vale la pena. Como inspiración, no basado, inspiración de la obra Indigno de Ser Humano, esta película es una completa decepción y una pérdida de tiempo. Teniendo el factor del cyberpunk y del horrible que son las sociedades futuristas, creo que podrían haber hecho algo mejor con el concepto de la historia de Yoso Oba, pero no se llega a nada con esta película. Sin duda alguna es de los peores trabajos adaptando la historia de Osamu Dazai. Una historia que como pueden ver es bastante oscura, deprimente y muy morbosa, pero que a la vez invita a la reflexión y al análisis. Un auténtico viaje por la decadencia de un hombre que realmente nunca pudo aceptarse a sí mismo, que veía a la gente y a la sociedad como algo falso en la que no valía la pena encajar. Y bien, dime en la caja de comentarios qué opinas sobre esta melancólica historia y sobre todo qué te han parecido sus adaptaciones o si piensas ver o leer alguna de ellas. Si quieren saber un poco más de Dazai como autor pero con un toque de ficción y acción, también les recomiendo ver el anime Bungo Stray Dogs, sin duda puede ser una buena opción. Por mi parte ha sido todo, nos vemos en un próximo video.